Este es un resumen del libro El Encuentro con Dios, por Editorial Verbo Divino. Es una introducción práctica a la Biblia. Este resumen te servirá como guía de las lecturas que te ayudarán a comprender de una mejor manera la palabra de Dios. Dios, ¿dónde estás? Para ahondar en el descubrimiento y en el encuentro con Dios. El desierto. Las situaciones difíciles, donde no vemos salida, es un lugar de paso donde vivimos con especial intensidad el encuentro con nosotros mismos y con Dios. Es un punto de inflexión en nuestra vida que nos permite adentrarnos en las grandes preguntas que muchas veces olvidamos y que nos ponen en contacto con nuestra realidad más profunda. ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Estoy siguiendo el camino correcto o tendría que ir en otra dirección? ¿Qué sentido pueden tener el dolor, la muerte? Es tiempo de una especial conciencia que nos lleva a preguntarnos por el otro, yo diagonal nosotros estamos aquí y tú, Dios, ¿dónde estás? ¿De qué manera nuestra historia tiene algo que ver con Dios? Si Dios está presente en medio de todo esto, ¿cuáles son, entonces, los criterios que tenemos para poder descubrirlo? ¿Cómo orientar y determinar la historia que estamos construyendo? ¿Dónde encontrar un medio de discernir si estoy caminando en el sentido correcto? Sabemos que podemos encontrarnos con Dios en nuestro interior, en los hermanos, en los acontecimientos de la vida, pero ¿cómo está Dios en estas realidades? ¿Cómo discernir el encuentro con Dios en la vida? Entre las muchas respuestas dadas, hay una que registra la historia y que hasta hoy no ha dejado de impresionar. La Biblia. Los cristianos creemos que el camino recorrido por el pueblo de la Biblia es el camino de Dios, por eso la leemos como recurso indispensable para la reflexión, para que nos ayude en el análisis de la realidad y en la búsqueda de respuesta a las preguntas que suscita la vida. Estudiamos la Biblia no solo para saber lo que ocurrió en aquel remoto pasado, sino también, y sobre todo, para poder saber mejor, a través de las informaciones recibidas, el sentido y el alcance de aquello que está sucediendo hoy, a nuestro alrededor, en nuestra historia. Les invitamos a dedicar un tiempo a profundizar en esas preguntas de fondo que cada uno nos hacemos sobre nosotros mismos y sobre Dios. Para ello, vamos a adentrarnos en un recorrido a través de algunos de los acontecimientos más importantes narrados por la Biblia, en el que trataremos de aprender a leer esos acontecimientos en su contexto y sentido profundo, desentrañando las claves y cuestiones existenciales que pueden iluminar nuestra vida, las preguntas de fondo que cada uno nos hacemos y pueden también ayudarnos a discernir la presencia de Dios en medio de nuestra historia. Tomamos como referencia el libro de Carlos Mesters, Dios, ¿dónde estás? Estella, Verbo Divino, que nos va a servir de guía y ayuda en nuestro camino. Es importante que cada uno leamos las páginas que se recomiendan, de acuerdo con la clave propuesta, para descubrir las preguntas que el autor bíblico se plantea y las respuestas existenciales que en algunos casos quiere expresar. Como venimos afirmando, siempre atentos no solo a lo que sucedió en aquel tiempo, sino, fundamentalmente, a las pistas que se nos ofrecen para descubrir el sentido y el alcance de lo que está sucediendo hoy en nuestra vida, en nuestra historia, en medio de la cual queremos rastrear la presencia de Dios y vivir el encuentro con Él. El paraíso. Un mundo querido por Dios para el ser humano. pp. 27 a 36. Preguntas que el autor bíblico se hace, porque el mundo actual no es como el paraíso creado por Dios. ¿Qué es lo que impide hoy que nuestro mundo camine hacia el futuro? ¿Quién es el responsable? ¿Dónde está la causa? ¿Qué hacer para transformar este mundo que no es como debería ser? Abraham. Dios entra en la vida del ser humano y se deja encontrar por él exactamente donde y cuando el ser humano procura ser verdaderamente humano. pp. 37 a 46. Preguntas que el autor bíblico se hace y quiere provocar en nosotros. ¿Busco a Dios donde Él se deja encontrar o prefiero quedarme en mi búsqueda,
donde difícilmente lo encuentro? ¿Busco a Dios en la vida o fuera de ella? Si hay otros que no saben de Dios, ¿no será porque nosotros los cristianos no revelamos en la vida el verdadero rostro de Dios? Éxodo. Dios no necesita de nuestra libertad. Es el contacto con Dios lo que libera al ser humano y lo que deposita en su corazón el germen de la verdadera libertad. pp. 47-58. Preguntas que quieren provocar en nosotros. La libertad está muriendo hoy en el corazón de los seres humanos por obra de muchos factores que hemos creado nosotros mismos. ¿Dónde está nuestro Dios y su libertad? Todo movimiento liberador, venga de donde venga y actúe como actúe, tiene que ver con Dios. ¿De qué sirve concretamente para la vida creer en el Dios liberador? Sansón y Dalila. Toda acción humana es ambivalente. La Biblia quita la máscara y dice con claridad: nosotros somos así. No disimula ni justifica, sino que reconoce y confiesa, intentando reformar y convertir. pp. 59-68. Preguntas que se nos plantean. ¿Dios puede actuar a través de la ambivalencia de nuestras acciones? Para que podamos descubrir a Dios en lo que el otro dice o hace, es necesario que éste sea perfecto. No nos excusamos muchas veces en la incoherencia de las personas para no acoger la exigencia de libertad, verdad, justicia, que nos resulta incómoda. Profetas. Cuando los comportamientos se vacían de sentido en la praxis religiosa, el profeta denuncia esas formas vacías y las falsas seguridades, desinstala y envía a buscar nuevas formas de comportamiento que sean de nuevo expresión de la vida y la fe. pp. 69-82. Planteamientos que nos hacen en que Dios creó creemos. A través de acontecimientos e imágenes bíblicas nos ayudan a conocer al Dios que se revela en la Biblia y a discernir nuestra imagen de Dios, el becerro de oro, los altos lugares, el rey, el templo, la ley. ¿Existen hoy profetas? De Ezequías a Josías, historia de una reforma. Al Padre le importa, ante todo, no que el Hijo tenga ideas exactas sobre él, sino que tenga éxito en la vida y sea feliz. Siendo feliz, gracias a la bondad del Padre, tendrá ideas exactas sobre el Padre. pp. 83-100. Planteamiento que suscita en nosotros: la fidelidad a Dios exige también ser fiel al pueblo. Esto quiere decir que la preocupación principal de Dios es el bienestar y la felicidad de los hombres, su crecimiento y su realización plena. ¿Hasta qué punto nos identificamos con las reformas o planteamientos que se nos hacen desde arriba sin contar con nosotros? ¿Nos sentimos plenamente miembros de la comunidad de seguidores de Jesús? Jeremías, la religión del corazón. La religión se va convirtiendo en algo muy personal, en lo más íntimo del ser humano, y no solamente algo que influye solo en unos cuantos actos exteriores. pp. 101-110. Planteamientos que nos ofrece cuando las cosas se ponen difíciles y la fidelidad a Dios nos genera enemigos y persecución. ¿Dónde encontrar el apoyo? ¿Es verdad que el encuentro con Dios nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos? ¿Qué sentido tienen muchas obligaciones religiosas que no entendemos? ¿Sirve de algo cumplir por cumplir? ¿No habrá que buscar formas y expresiones nuevas más acordes con lo que vivimos para celebrar y compartir nuestra fe? Sabiduría. Para el que tiene ojos para ver, la vida y toda la realidad puede convertirse en espejo de Dios. pp. 111-154. Preguntas desde la vida: ¿por qué tiene que morir el ser humano si en él existe la voluntad indomable de vivir y de vivir siempre? ¿Qué futuro nos espera? ¿La muerte o la vida? ¿Puede existir un Dios que contribuya al sufrimiento y a la destrucción del ser humano? ¿Puede existir un Dios que no quiere escuchar las preguntas más profundas de la persona? Un Dios que no posibilite verdaderos procesos de búsqueda en la vida, un Dios que no valore e incluso impida que nos cuestionemos las estructuras caducas para seguir avanzando en el verdadero encuentro con Él y con los demás.
Del Evangelio a los 4 Evangelios, la lectura de los Evangelios supone algo en aquel que los lee, a saber, una convicción de amistad con Cristo vivo hoy en el siglo XXI. Leemos los Evangelios para conocer a Cristo y para saber lo que Él quiere hoy de nosotros. pp. 155 a 166. Preguntas que se suscitan en nosotros, ¿qué son los Evangelios? ¿Para qué nos puede ayudar hoy conocer los Evangelios? ¿Qué tiene que ver lo que allí encontramos con lo que vivimos hoy después de tantos siglos? Parábolas, la pedagogía de Jesús. Una parábola es una especie de comparación o de imagen, sacada de la realidad de la vida, para iluminar otra realidad relacionada con el reino de Dios. pp. 189 a 200. Algunas veces Jesús termina el ejemplo con estas palabras: el que tenga oídos para oír que oiga. Mt 13:9. ¿Qué quiere decir Jesús? Comenta qué quiere decir Jesús con la frase: por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran no ven, y aunque oyen no escuchan ni entienden. Mt 13,13-15. Lee el texto de MC 4,21-34. ¿Qué significa reino en estas parábolas? ¿Qué nos dicen a nosotros hoy? El Sermón de la Montaña, consejo, ley o ideal. El Sermón de la Montaña es la expresión de la novedad radical que comienza a existir en la vida de los seres humanos cuando se abren a Dios. pp. 167 a 188. Posibles preguntas: ¿es posible vivir lo que este sermón expresa? ¿Cómo es posible ser feliz siendo pobre, llorando, teniendo hambre y sed? ¿Quién puede entender y desear algo así? Los milagros. En la Biblia, el milagro es como una palabra que Dios le dice al ser humano, para comunicarle algo y dirigirle una llamada. Podríamos decir que el milagro es bilateral: por un lado, supone una actuación de Dios; por otro, supone en el ser humano una mirada de fe para poder captar el significado de lo que Dios realiza. pp. 201 a 214. Preguntas que se nos plantean: ¿son posibles los milagros? ¿Acaso la ciencia puede llegar a explicarlo todo? ¿Dónde están hoy esos milagros prometidos por Jesús para sus seguidores? ¿De quién depende el milagro? ¿De nosotros, de la ciencia o de Dios? ¿Es que los cristianos modernos no creen ya en los milagros? La transfiguración. El sentido de las crisis de la vida. Jesús fue siempre obediente al Padre. Esta obediencia no debe entenderse como si Él no necesitase analizar los hechos y los acontecimientos, como si para Él todo estuviera claro. Jesús lee la voluntad del Padre en las cosas que acontecen, en la Biblia, en la situación concreta. pp. 215 a 226. Cuestiones que pueden surgirnos: ¿Jesús fue tentado como nosotros en su vida diaria o tan solo en el desierto, al comienzo de su vida pública? ¿Qué sentido tiene la transfiguración en medio del Evangelio, justo cuando cambia la actitud de Jesús? ¿Qué significan Moisés y Elías en la vida de Jesús? ¿Qué nos dice hoy a nosotros un acontecimiento tan especial para Jesús en nuestra vida normal de creyentes? La libertad del cristiano. Pluralismo en la manera de vivir la misma fe en Jesucristo. La iglesia naciente superó la desunión, porque supo encontrar el sentido de la unidad en el nivel más profundo y sólido del pluralismo, donde el amor puede dar pruebas de su creatividad. pp. 227 a 237. Preguntas que nos plantea a nosotros, en un mundo tan variado, tan divergente, tan amplio, ¿cómo mantener la unidad de los creyentes? Cuando definimos la ortodoxia de alguien por cosas secundarias, ¿no será que no hemos descubierto ni entendido lo principal de nuestra fe? ¿No estaremos acaso impidiendo en nuestros días, como antaño, el nacimiento de Cristo al mundo, manteniéndolo preso de unos esquemas y modos de pensar y de vivir que tienen que ver poco con la fe? ¿No deberíamos ser realistas y aceptar el pluralismo en la manera de vivir la fe, la misma fe, en Jesucristo?
La resurrección. Creer en el resucitado. Creer en la resurrección es creer, no en una cosa, no en argumentos, sino creer en alguien que actúa en nosotros y por nosotros, con un poder inmenso, capaz de sacar la vida de la muerte y hacer que lo viejo se vuelva nuevo, orientándonos hacia un futuro de grandes dimensiones. pp. 239 a 254, preguntas que hoy pueden surgir en nosotros: ¿qué es lo que significa la fe en la resurrección, hoy, para nosotros? Ante todos los poderes que hoy destruyen al ser humano, ¿qué hace el creyente con su fe para suscitar la esperanza en el corazón de las personas? Solos no somos capaces de tener el coraje de creer en Dios que libera y que salva con un poder superior a las fuerzas de la muerte. Cristo es el viviente, pero ¿dónde encontrar a ese Cristo vivo? ¿Dónde descubrir la fuerza que Él comunica? ¿Dónde están esas señales de la resurrección en nuestra vida, para que nuestra palabra sobre la resurrección de Cristo pueda tener sentido y valor?